Buenos días, esta enseñanza es la segunda parte de la vida y obra de Pablo. Jesucristo los bendiga y la transformación llegue a tu vida hoy. Esta parte es la número 20, pero la lección para cerrar es la segunda. En Hechos 15, 18 y 35, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En la Biblia dice, en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tenga mucho cuidado cuando usted discute o habla con un hermano, de no llevar a la contienda la discusión. Más agradable, más de acuerdo, no enojarse. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario, esto era la ley, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. En aquel tiempo existía esa autoridad de la ley mosaica. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es en el versículo 7. Y el versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Esto es en el versículo 35. Del 8 saltamos al 35 para terminar con esa sección de versículos de Pablo y Bernabé. En Gálatas 2, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? Cuando estamos en Cristo Jesús, no tenemos miedo porque Él es nuestra protección. Él es el que nos cubre de la cabeza a los pies. Él es el que nos da ese versículo de Timoteo que dice: no temáis. ¿Cuántas veces en este libro, en la Biblia, dice: no temas, no tengas temor, no temáis? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos cubre con su amor, nos da su protección total. Aunque pasemos por el agua, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos... Y me voy a referir a lo que está pasando en Oklahoma, para que usted se entere si no lo ha visto. Es una tragedia tremenda. Pero si usted cree en Jesucristo, usted puede pasar
con la benevolencia de Jesucristo, únicamente, con el favor de Dios. Él es el que decide qué es lo que pasa en el mundo. Por eso no hay que tener miedo. El miedo no se hizo para nosotros por recomendación directa de Jesucristo, porque Él es nuestro protector, Él es nuestra burbuja. Ahí nos tiene en una burbuja porque somos hijos predilectos. Por eso, linaje escogido. Usted ha oído esa palabra, esas palabras, linaje escogido de Dios. Qué precioso. En el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto quiere decir a que se tenían que someter a la circuncisión. También hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie, escuche esto, nadie por las obras de la ley será justificado, únicamente por fe en Cristo Jesús. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Así es como vivimos nosotros cristianos, los que creemos en Jesucristo, vivimos por fe. La ley es otra cosa. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Así es como debemos vivir en sacrificio vivo, así como somos. Ya no vivo, dice, yo, mas vive Cristo en mí. Sienta eso verdaderamente. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este versículo es muy importante. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es versículo 20 de Gálatas 2, versículo 20. Y el versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿de qué sirvió que murió Cristo? Si nosotros no lo seguimos en el camino recto que Él marca. Eso es. Dice aquí, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. El Señor, en ese momento, Él usó esa separación para que los dos, Pablo, Bernabé, fueran por diferentes caminos para una misión cada uno. O sea, el Señor usa todo lo que hacemos para bien. Cualquier desavenencia, cualquier contienda. En Hechos 15, 36, 41 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Sí, hay que checar, hay que ver, hay que averiguar. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este fue el motivo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Todos estos versículos que les estoy dando es un recuento de la obra de Pablo, cómo fue desarrollándose su carrera. Dice, los logros. Él hizo 3 viajes misioneros muy exitosos, plantando numerosas iglesias en Asia Menor, Grecia y posiblemente en España. En Romanos 15, 24, 28, aquí en este libro, en la Biblia, dice:
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, en aquel tiempo era la ley, la ley de Moisés, que todos tenían que ser circuncidados. Escribió cartas a numerosas iglesias y varios individuos, las cuales son ahora a un cuarto del Nuevo Testamento. Fin de su vida. Después del arresto en Jerusalén, Pablo fue enviado a Roma. Esto está en Hechos 21. Esta es una recopilación de toda la obra de Pablo y su transformación. Hechos 21, versículo 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, todo esto que le pasó a Pablo es favor de Dios. Se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, hablando Pablo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Esto quiere decir que él podía tomar autoridad, tomó la autoridad para hablar con los principales en Roma, para demostrar que su inocencia. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. O sea, estaba preso, lo metieron preso sin ningún motivo, sin ninguna causa, porque él no había hecho mal. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. O sea, no había razón para que lo apresaran. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, los judíos se confundieron. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló, fíjese, cuando el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo. Cuando el Señor manda algo hay que hacerlo. Sé obediente. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan. ¿De qué? De corazón. Y se conviertan, y yo los sane. ¿Sabéis, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán? Por eso era la misión de Pablo, ir y hablarles a los gentiles para que se convirtieran y tuvieran la salvación de Dios. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, porque no estaban de acuerdo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían.
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es el versículo 31 del cual estábamos hablando. De acuerdo a la tradición cristiana, le dejaron salir de la prisión, permitiéndole hacer su trabajo misionero en Macedonia. Fue arrestado otra vez y puesto fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer con él, porque no tenía culpabilidad de nada. Muchos estudiosos creen que fue libertado. Con esta nota de optimismo termina el libro de Hechos y el récord del principio. Este fue el libro de Romanos, el principio del cristianismo. Esta etapa de la vida y obra del apóstol Pablo, tan maravillosa por la transformación milagrosa a través de Jesucristo, entendemos que Jesucristo es el único que nos puede dar la salvación y perdón de pecados. Si tú quieres recibir hoy en tu corazón a Jesucristo y cambiar y tener una vida transformada totalmente, puedes orar esta oración con profundo arrepentimiento del pecado y de la vida que has vivido hasta el día de hoy. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de estar viviendo la vida como pecador. Perdóname y quiero recibirte como mi Salvador personal y ser transformado y vivir en directa relación contigo. Y a través del Espíritu Santo, cámbiame, renuévame, Señor Jesús. Repito, cámbiame, renuévame, Señor Jesús. Gracias por darme esta oportunidad de transformación. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.